con el análisis crítico que había hecho la red del plan de metas del intendente el primer año, para ponerlo a disposición de la ciudadanía y que la ciudadanía pudiera participar en la audiencia pública. A ver, con esas acciones y muchas otras que hacemos, mandamos gacetillas a todos los medios, mandamos a organizaciones, pero nunca es suficiente, digamos, siempre hay que hacerlo más, y yo creo que ahí está una cuestión, es decir, conocer el instrumento, conocer que existe, y yo creo que además eso va a hacer que en la práctica política y luego en la cultura política eso se empiece a sentar, como principalmente porque la ciudadanía se ha apropiado de esa herramienta. Claro, porque si en una reunión que vos citás a 20 organizaciones, una sola que te quede, ya es un triunfo. Gracias, muy amable. Perdón. A ver, ¿qué tal? Simplemente una inquietud, pero si bien tiene que ver, Pamela, con la exposición, y de ya la felicitación a las dos, porque yo por lo menos he aprendido muchísimo, porque la verdad que se conoce poco de esto, ¿eh? Ustedes hablaste tú de lo que pasó en diciembre. Es un hecho muy grave, yo no sé si eso ha tenido el debate suficiente, cómo lo vivieron, cuál es la evaluación así, aunque sea someramente, de lo que ha pasado. Porque es algo que me parece que las responsabilidades, es decir, no se agotaron, es decir, quedaron en una parte, y es como que está inconcluso eso. Sí. Y cuando las cosas quedan inconclusas, a veces los resultados o el pronóstico es incierto. Todo sigue como estaba. Todo, exactamente eso. Gracias. Bueno, yo creo que el 5 de diciembre la red saca una comunicación respecto a lo que entendíamos que había ocurrido en Córdoba, ¿no? La lectura es que no puede ser simplemente analizado en términos de un problema policial. Digamos, no hay una sociedad que reaccione de la manera que reaccionó simplemente por la ausencia de policías o por dejar zonas liberadas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una reflexión que hay que seguir dando, estamos intentando darla. En la universidad hemos generado una instancia hace muy poco sobre la evaluación de las políticas de inclusión social. Nosotros desde distintos grupos de la red intuimos, digamos, un poco planteamos que la cuestión del saqueo es una cuestión casi ilustrativa de la sensación del saqueo de lo público, ¿no? La ausencia de sentido de lo público. Y eso nos obliga a ver cuál es la percepción que hoy la sociedad está teniendo de qué grado de inclusión tiene lo público de las expectativas ciudadanas, cuando lo público en realidad no es público, ¿no? Entonces, es un tema complejo y yo creo que deja en evidencia que hay muchísimas cuestiones que es necesario seguir trabajando, ¿no? Desde cuáles han sido las políticas posteriores que se han implementado, quiénes han sido los que han sido acusados, qué pasa con distintos hechos, digamos, de saqueo de lo público, qué grado, digamos, cómo actúa la justicia, de qué manera si es equitativa en relación a todos los sectores. No basta con que nos contentemos con que algunos saqueadores estén presos y que creamos que por eso se resolvió el problema. Quizás los saqueadores son simplemente la punta del iceberg, ¿no? Simplemente un comentario sobre eso. Yo soy fiscal de Cámara, mi nombre es Hugo Almirón, es decir, por lo tanto estoy en el Poder Judicial y he vivido una parte de la que vos dices, la que llegaron la gente a juicio, ciudadanos que participaron de los saqueos, y verdaderamente el desconsuelo que tenía esa gente, porque entendía que era la oportunidad, frente a una gran impunidad que veía, de aprovecharse de una situación de desamparo y sumarse una parte de eso, que quizás fueron los que llegaron a juicio, ¿no? Porque los otros estaban más organizados y quizás esos no llegaron. Pero es una patita eso. Y el resto, ¿qué pasó con el resto? También los policías, hubo parte que también transitaron en sí tribunales y fueron al menos investigados, imputados, muchos de ellos presos. Y pregunto yo,
¿y las responsabilidades políticas? ¿Qué pasó? Yo no escuché, y acá vino esto de oposición y oficialismo y demás, tampoco escuché voces. Y no hay autocrítica porque la policía es una institución de prevención de la seguridad pública y demás, pero no pasa todo por ahí. Y hay mucho más. Yo creo que esto aquí quizás no es a lo mejor la oportunidad para tratarlo, ¿no? Pero es un tema, sí, de mucha incidencia social y que nos toca a todos como sociedad. ¿Cuál de las mesas? Pregunta ahora. Levante la mano, por favor. Mesa 6. La mesa 6, soy Susana Rostock, licenciada en pintura, me interesa la parte cultural, y estoy junto con Lisi Marveggio, Daniela Carrizo y Rosana Misuta. Bueno, la pregunta es, ¿cómo se consigue la participación masiva como ciudadanos, siendo que durante muchos años sufrimos la decepción, sobre todo la gente adulta, en los ámbitos políticos, económicos y sociales? Estamos en ese punto. Para mí. Bueno, buena pregunta y buen compromiso para contestarla. No sé si vieron ahí mientras hablaba que estaba uno de los lemas nuestros: la participación es fuente de todo poder. Es en lo que insistimos, es el compromiso nuestro desde nuestra asociación de llegar a lograr la participación ciudadana. Cuesta mucho. Recién hablábamos con Pamela que vemos un cambio porque ha habido momentos que creo que ella mencionó el tema del transporte, donde, bueno, la gente se plantó y se notó. Con los árboles allá en la zona norte, la gente se plantó y se notó. Quiere decir que yo me voy para atrás en mi época de las cacerolas, siempre fui optimista en ese sentido, porque a partir de ahí yo vi un cambio. Acuérdense cuando creo que era Bloomberg, que juntó tanta gente con su problema, en fin. Ahora mismo hemos visto multitudes apoyando a un fiscal. Eso no sé si lo veíamos antes. Creo que tenemos que estar esperanzados en que hay un cambio en la sociedad y que justamente lo hemos aprendido con dolor en el fondo del pozo. Después cuesta salir. Por eso es nosotros sí, falta la incidencia. Así que a esa parte ya se la paso a Pamela. Sí, yo en lo personal, no sé mis compañeras de mesa, no he terminado de ver un cambio. Yo veo un derrumbe de muchas cosas, de lo cultural. Hay una apariencia, parecieran que andan las cosas, pero en esencia creo que no. Hay un descuido en la juventud, me parece, hay un descuido en los niños, la parte escolar, la parte de la educación no está, vengo yo viendo así más intuitivamente y digamos escuchando desde el ómnibus, el que está al lado, viviendo, aportando con lo que puedo y tengo en mis manos, y aprendiendo. O sea, y no veo con todas las posibilidades que hemos tenido económicas estos últimos años, por ejemplo. Es una cosa que ni se toca verdaderamente de fondo la educación. Mira, nosotros, tal vez el hecho de que estemos todos reunidos acá ya es algo positivo. Sí. Somos un grupo de ciudadanos que estamos interesados en lo que es la incidencia en la cultura y la educación de las asociaciones civiles. Por otro lado, nosotros que a diario estamos metiéndonos en distintos lugares, núcleos de la sociedad, por ejemplo, hablando de las escuelas y demás, siempre vemos, tal vez es un poco lo mejor en lo que nosotros, digamos, es el mecanismo de defensa, ¿no? Ser positivos y agarrarnos de lo positivo. Pero vos vas a una escuela y ves que está ese docente luchando para que el chico salga adelante, y el directivo, lo notás de una escuela a la otra,
¿no es cierto? Donde hay un director que realmente quiere su escuela, donde hay un docente. Bueno, tal vez nos agarramos de eso, porque el país sigue andando. Es que siempre anduvo el país. Claro, pero me refiero que las fuerzas vivas, que somos nosotras, todavía estamos, y bueno, y es un compromiso para nosotros, como decís, transmitírselos a los jóvenes. Son formas de verlo, por supuesto que falta muchísimo, claro. Y yo lo digo desde donde nosotros, si nosotros no pensamos en positivo, bajaríamos los brazos y no haríamos nada. Así que no, tal vez no te sirva lo nuestro en el sentido digamos, de convencerte, pero te digo lo que es el mecanismo nuestro para poder seguir trabajando. Claro. No, porque yo lo que mido, lo veo esto. Sí, nosotros también lo vemos. Y me incluyo casualmente porque me interesa. Y me interesa mucho ver lo que piensa la gente, en los distintos puntos sociales, cómo se desenvuelven, la misma televisión que hay que apagarla a veces porque no podés ni sostenerte con los dolores que se sienten profundos, cuando ves estos temas. Sí, pero ¿sabes qué? Generalmente se publican todo ese tipo de cosas. Lo bueno, lo positivo, la gente que la pelea a diario y que no lo ves en la televisión. Eso también. Tenés que estar con la gente. Y vos, el chico que está repartiendo la luciérnaga y te dice, mirá, el otro día cuando me la vendió, este soy yo. Entonces vos te agarrás de eso para seguir peleándolo. No, yo me agarro. Que orgullosamente está vendiendo su revistita, que le significa llevar la leche, llevar a su casa y estudiar y demás. Hay muchísima gente positiva y que hace grande este país. Entonces nosotros, el grupo que somos, que nos viste, tratamos de agarrarnos de eso para seguir. No te servimos a lo mejor para convencerte, pero bueno, sí, para decir que siempre hay una esperanza. No, yo lo veo y veo la otra parte también. O sea, no puedo ver nada más que lo positivo o lo negativo. Yo estoy permanentemente en acción, recibiendo y exponiendo y trabajando desde mi lugar. Y es muy lindo que vos, que transmitís arte, realmente llegás a las fibras de la gente, así que es muy valioso lo que haces. Por eso elegí la Yo profesión. por eso te interpreto a vos y quiero que nos interpretes un poco, que nosotros a lo mejor tenemos que hacer ese mecanismo de autodefensa para poder seguir trabajando. Claro. No es que neguemos lo negativo o lo que no está, pero bueno, ponemos un poco más el hincapié en lo otro para, a lo mejor las para no bajar los brazos. A lo mejor las autodefensas las tengo en otras zonas mías. En la zona del social tengo este tipo de acción que a lo mejor la palabra mía se ve como negativa. No es la primera vez ni me ha pasado. En la universidad donde he trabajado, que he querido aportar, a veces cuando veía cosas que no me parecían, era la primera que estaba presente exponiéndome y siempre se me tildó de negativa. Entonces es como que no, yo soy positiva porque estoy... Claro, y el arte me he llegado porque es la única posibilidad que vi de sobrevivir en esta sociedad. Entonces me aportó en cuanto me siento libre y puedo crecer desde adentro y puedo aportar con lo que extraigo. Y estoy en la sociedad trabajando. No sé mis compañeras ahí porque... Yo quería decir que me parece que en definitiva hay un punto en común de lo que estamos hablando. La sensación de que no hay nada acabado, de que no es suficiente, el inconformismo es el motor. Claro, pero estamos viendo distintos puntos. Sí. Y yo también quería expresar esto, ya era una cosa que fui tomando nota, de la comunicación. Llega un punto que la comunicación se hace como un efecto revertido. Y en vez de aportar, ciega, porque hay un exceso de, y la acción no termina de... Me pasaba en la facultad cuando leía los comunicados y las cosas, y esto era tanto que llega un punto que vos pasas sin ver y sin tocar y sin... Está bien, digamos, eso también yo creo que tiene que ver
la comunicación es un proceso a veces unidireccional, digamos, que te viene. Nosotros justamente por eso nos gusta plantear esta cuestión de la ciudadanía activa, en el sentido de exigir la información que creemos que necesitamos tener. Entonces, eso también un poco cambia, no nos informan lo que nos quieren informar, sino que queremos que nos informen lo que necesitamos saber. Que es casi algo tan básico como aquello del pueblo quiere saber de qué se trata, ¿no? Sí. Entonces, yo sí creo que a pesar de diciembre del 2013, a pesar de muchísimas cosas, hay algunas cuestiones que evidentemente son la prueba de que es, por supuesto que no es una cuestión ingenua, ¿no? De que 2, 3, es necesario construir poder social, es necesario construir poder que haga que lo que los ciudadanos plantean sea tenido en cuenta. No es tenido en cuenta porque simplemente por lo que dicen, sino porque hay poder social de cambiar las cosas. Y lo vemos en muchos temas, desde la inclusión